Soy Abraham, y mi vida cambió para siempre en un momento inesperado. Nací en Ur de los Caldeos, una ciudad vibrante y llena de vida, donde la cultura y la religión florecían. Sin embargo, a pesar de la comodidad que me rodeaba, había un vacío en mi corazón. Sentía que había algo más allá de las paredes de mi hogar, un propósito mayor que me esperaba. Fue entonces cuando, en medio de la quietud de la noche, escuché una voz que resonó en lo más profundo de mi ser. Era la voz de Dios. Abraham, me llamó. Deja tu tierra y a tu familia, y ve a la tierra que te mostraré. En ese instante, el miedo y la incertidumbre me asaltaron. ¿Cómo podía dejar todo lo que conocía? Pero también sentí una profunda paz, una certeza que me empujaba a seguir adelante. No era solo un llamado, era una promesa que desafiaba todo lo que había conocido hasta entonces. Decidí obedecer. Con mi esposa Sara y mi sobrino Lot a mi lado, comenzamos un viaje que cambiaría nuestras vidas. Salimos de Ur, dejando atrás recuerdos, amigos y la seguridad de lo conocido. Cada paso que dábamos era un acto de fe, y mientras caminábamos hacia lo desconocido, sentía que nos acercábamos a algo grandioso. A medida que cruzábamos tierras y enfrentábamos desafíos, mi corazón se llenaba de esperanza. Pasamos por Harán, donde nos detuvimos para descansar y reflexionar sobre lo que habíamos dejado atrás. En esos momentos de pausa, observaba a Sara y Lot, sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y ansiedad. La incertidumbre del futuro pesaba sobre nosotros, pero había algo en mi espíritu que me decía que este viaje era solo el comienzo de un plan divino. Al llegar a Canaán, Dios me habló nuevamente. Esta tierra es tu herencia, dijo. La emoción me invadió, aquí estaba la promesa de una nación futura, una descendencia innumerable. Sin embargo, también entendí que las bendiciones no vendrían sin desafíos. La tierra prometida sería solo el primer paso en una larga historia de fe y pruebas. Así comenzamos nuestro viaje, con la esperanza brillando en nuestros corazones y la voz de Dios guiándonos hacia el futuro. Pero como en todo viaje, lo fácil nunca es el destino. Las dificultades nos acecharían en cada esquina, poniendo a prueba nuestra fe. Lo que no sabía en ese momento era que las pruebas que enfrentaríamos solo fortalecerían nuestro camino, forjando no solo nuestro destino, sino también el legado que dejaríamos. Una vez establecidos en Canaán, mi vida se transformó en una danza entre la promesa y la prueba. Dios me había asegurado que sería el padre de una gran nación, que mis descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Era una promesa que llenaba mi corazón de esperanza, pero que también traía consigo un peso inmenso. No podía evitar preguntarme, ¿cómo podría cumplir con tal promesa si no tenía hijos? Sara y yo éramos ancianos, y la sombra de la duda comenzaba a asomarse en nuestro hogar. Sin embargo, mi fe se mantuvo firme. Sabía que Dios era fiel a sus promesas y decidí seguir adelante. En aquellos días, un grave desafío se presentó ante nosotros, una hambruna severa azotó la tierra de Canaán. El suelo se agrietó y las cosechas se marchitaron. La desesperación comenzó a infiltrarse entre nosotros. ¿Deberíamos quedarnos y confiar en la provisión divina o buscar alimento en Egipto? La decisión fue difícil, pero finalmente optamos por salir hacia Egipto, con la esperanza de encontrar alivio en tierras extranjeras. En Egipto, sin embargo, la situación se tornó complicada. El miedo me invadió y pensé en la belleza de Sara, que podía atraer la atención de otros hombres. Temía por nuestra seguridad y decidí ocultar la verdad. Le dije a Sara que se hiciera pasar por mi hermana, para que no se pusieran en peligro nuestras vidas. Sin embargo, mi mentira tuvo consecuencias inesperadas. El faraón, al enterarse de la belleza de Sara, la llevó a su palacio, dejándome en un estado de angustia y culpa. Sentía que había fallado en proteger a la mujer que amaba, y las noches se hicieron largas y solitarias, llenas de arrepentimiento. Fue entonces cuando Dios actuó. Envió plagas sobre la casa del faraón, y el rey pronto se dio cuenta de la verdad.
Al final, Sara fue devuelta a mí, y partimos de Egipto con riquezas y bendiciones inesperadas. Aquella experiencia me enseñó una lección importante sobre la fe y la protección divina. Aún en mis momentos de duda y temor, Dios nunca me abandonó. De regreso en Canaán, Dios renovó su promesa. Me llevó a un monte y me mostró la vasta tierra que heredaría mi descendencia. Aunque seguía sin tener hijos, la certeza de que Dios cumpliría su palabra iluminaba mi alma. Pasaron los años, y aunque el tiempo parecía en mi contra, no dejé que la duda me venciera. Entonces, Dios me reafirmó su pacto, cambiando mi nombre de Abraham a Abraham, lo que significaba, Padre de multitudes. Así comenzó un nuevo capítulo en mi vida. La fe se hizo más fuerte, pero las pruebas continuaron. Un día, Sara, en su desesperación por tener un hijo, me sugirió que tuviera un hijo con su sierva Agar. Fue una decisión que tomaría en medio de la incertidumbre, pero al final, fue un paso que complicaría aún más nuestra historia. Aunque Ismael nació, mi corazón aún anhelaba a Isaac, el hijo de la promesa. Las pruebas no cesarían, pero mi fe se mantendría firme, sabiendo que la historia de Dios se desplegaría en su tiempo perfecto. Los años pasaron y, finalmente, llegó el día que tanto había esperado. Sara y yo tuvimos a Isaac, el hijo de la promesa. Su risa era música para mis oídos, y cada momento con él me llenaba de una alegría indescriptible. Isaac no solo representaba la culminación de las promesas de Dios, sino que también simbolizaba la esperanza de un futuro. Sin embargo, la vida tiene formas sorprendentes de ponernos a prueba, y lo que parecía ser un tiempo de felicidad pronto se convertiría en una de las experiencias más difíciles de mi vida. Un día, Dios me habló nuevamente. Esta vez, sus palabras fueron un rayo que atravesó mi corazón: Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac, y ofrécele en sacrificio. El aire se volvió espeso, y un frío helado recorrió mi espalda. ¿Cómo podría hacer esto? Isaac era todo lo que tenía, el cumplimiento de las promesas que había aguardado durante tantos años. La lucha interna era devastadora, y la voz de Dios retumbaba en mi mente. Con una mezcla de dolor y obediencia, preparé el viaje. Al amanecer, cargué leña y un cuchillo, y tomé a Isaac de la mano. Mientras caminábamos hacia el monte que Dios me había indicado, mi corazón latía con fuerza. En el camino, Isaac, con su inocente curiosidad, preguntó: «Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Cada palabra de mi hijo se sentía como una puñalada. Intenté mantener la calma, diciéndole que Dios proveería. ¿Era esa la verdad? En ese momento, luchaba por creerlo. Al llegar al monte, me senté a su lado y, con manos temblorosas, preparé el altar. En ese instante, la agonía de mi decisión era abrumadora. El sacrificio que Dios pedía era más que un acto, era una prueba de mi fe, un examen de cuánto confiaba en Él. Mientras levantaba el cuchillo, mis pensamientos se llenaron de recuerdos, el llamado de Dios, las promesas, las bendiciones que había recibido. Justo cuando estaba a punto de llevar a cabo el acto, una voz poderosa resonó en el aire: «Abraham, no lo hagas». Me volví, y allí estaba un carnero atrapado en un arbusto. Dios había provisto una alternativa. Caí de rodillas, temblando de alivio y gratitud. No solo había superado una prueba, sino que también había aprendido que la verdadera fe requiere rendirse a la voluntad divina, incluso cuando es difícil de entender. Aquel día, el monte se convirtió en un lugar de revelación y redención, y mi relación con Dios se profundizó de maneras que jamás imaginé. Con el tiempo, el legado de mi vida comenzó a tomar forma. Isaac se convirtió en el padre de Jacob, quien a su vez sería el abuelo de las 12 tribus de Israel. Las promesas de Dios no solo se cumplieron en mí, sino que se expandieron a generaciones futuras. Mi vida, marcada por desafíos, fe y sacrificio, dejó un impacto duradero en la historia de la humanidad. Cuando miré hacia atrás en mi viaje, vi un camino lleno de tropiezos y triunfos. Cada prueba había sido un ladrillo en la construcción de mi fe y mi legado.
Como Abraham, el padre de muchas naciones, comprendí que mis decisiones y mi obediencia a Dios no solo habían transformado mi vida, sino que también habían sembrado las semillas de la esperanza en el corazón de muchos. El sacrificio de Isaac se convirtió en un símbolo de la fe que persevera, un recordatorio de que, a pesar de las pruebas, siempre hay un propósito divino esperando ser revelado. Así, la historia de Abraham sigue viva, resonando en cada corazón que busca seguir el camino de la fe.